¿Qué tal, compañeros? Mi compañero Gustavo y yo vamos a exponer acerca del tema de manejo de renuevos y resalvos en las especies latifoliadas. Esperando, por supuesto, que este tema sea muy enriquecedor para ustedes, ya que estos, por ejemplo, estas terminologías, resalvos y renuevos no son muy utilizados, o más de alguno de ustedes conoce la definición de estos términos. No. Justamente eso se trata este tema, para que sea enriquecedor para ustedes. Básicamente el resalvo se da más en los bosques latifoliados, específicamente en los árboles latifoliados. Empecemos definiendo qué es un árbol latifoliado. Pues básicamente un árbol latifoliado es aquel que presenta hojas anchas y el cual en ciertas temporadas estas hojas van a tender a caerse. Las hojas caen debido a la evolución del árbol. Este árbol es una especie evolucionada que se adaptó a las intemperies del ecosistema. Por ejemplo, en el caso del liquidama, o también como la manzana, estos arbustos como otros frutos como la manzana o el cerezo, botan sus hojas debido a que hay temperaturas muy altas. Entonces el árbol, para poder sobrevivir, considera que es indispensable botar las hojas para que los daños de las heladas no perjudiquen su desarrollo. Asimismo, esta metodología que utiliza estos árboles es para conservar sus energías para la siguiente temporada, que serían en condiciones mucho más favorables. Estas condiciones son, por ejemplo, temperaturas mucho más cálidas y en condiciones de mayor cantidad de luz por día. En Guatemala se presentan diversidades de árboles latifoliados. Ejemplos de estos están la ceiba. También tenemos otros aquí que lo vamos a observar a los alrededores, que es el liquidama, que es el más común. En estas épocas el liquidama está con bastante follaje, debido a que está en condiciones óptimas, que serían las lluvias, ¿verdad? Siguiente. Aquí les presento un mapa. Sí. Aquí les presento un mapa, compañeros, acerca de la presencia de este tipo de bosque, que serían los latifoliados, recalcando, ¿verdad?, que este tipo de bosque es el que se presenta a mayor cantidad y densidad en Guatemala, siendo este el 25%, después le sigue las coníferas y finalmente los mixtos. Para este caso podemos observar aquí, como lo indica la leyenda, que los bosques latifoliados que se encuentran en una tonalidad mucho más oscura, verdosa, son las que se presentan en mayor densidad. Podemos observar que ha bajado la densidad de estos bosques debido a que en Alta Verapaz se encuentran a muy escasos. Las zonas donde se encuentra con mayor densidad este tipo de bosques es el Petén, como lo podemos observar aquí, que son áreas protegidas. Como les estaba mencionando, hay diversidad de especies de árboles de este tipo, latifoliados, que tienen la peculiaridad de botar las hojas, y específicamente las podemos identificar. Por ejemplo, si hacemos una comparación con un árbol de coníferas, por ejemplo el pino, y entre un latifoliado que sería, por ejemplo, un cedro, o por ejemplo un aguacatillo, es que las hojas son más anchas. Esta es la peculiaridad de las hojas latifoliadas, que en cierto tiempo las hojas latifoliadas tienen la peculiaridad de tener las hojas anchas debido a que estos a cierto tiempo comienzan a absorber gran cantidad de luz, que sería para el proceso de la fotosíntesis, a comparación de las coníferas, que estas pues tienen todo el tiempo para generar su fotosíntesis. Están divididas estos bosques latifoliados, están entre la alta elevación y la baja elevación. Podemos decir que en la baja elevación tenemos a los de Petén, Izabal, Alta Verapaz y Quiché, que tienen la peculiaridad de estos árboles estar a 600 metros sobre el nivel del mar, y en las altas elevaciones están entre 600 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Entre las altas elevaciones, como podemos observar en las diapositivas, compañeros, tenemos ejemplos como el roble, el encino, el aguacatillo, el chuté. También está
cobilla mexicana. Hay más especies en las bajas elevaciones, como se aprecia en este espacio. Por ejemplo, el cedro, la cola de coche, que son los más comunes, ¿verdad? La cobilla, el ramón blanco, la ceiba pentandra, el palo de hormiga o también el balsamo. Estas son las que se encuentran mayormente aquí en Guatemala y que son comunes de observar, obviamente en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en bajas elevaciones, para poder observar la cobilla o tal vez el palo de chic, que se tendría que ir más al norte, entre Petén, Izabal y Quiché. Y ya en altas elevaciones podemos encontrar los que se mencionan allá comúnmente. Básicamente este tipo de árbol tiene gran importancia, ya que como la característica de esta es botar sus hojas, crea un ecosistema, es decir que los microorganismos que elaboran las brosas, que es lo que se forma en la capa superficial del suelo, la brosa, que es el residuo de este tipo de árbol, crea un ecosistema donde los descomponedores, dígase los descomponedores, por ejemplo, las lombrices, comienzan a trabajar esta brosa para crear la capa superficial, que la denominamos el horizonte cero. Un horizonte cero nos puede beneficiar de muchas maneras, como nutrientes para el área en que se está presentando el área de los bosques latifoliados, asimismo una cobertura para la protección contra la erosión, la regulación de climas y microclimas. Recordemos que estos bosques, al ser densos, crean un microclima o un macroclima entre ellos, encontrando estos tipos de bosques en condiciones más templadas. Esto se debe a que el suelo en que se encuentran los bosques y a los residuos, el resultado de los residuos de estos bosques causa la fertilidad del suelo, provocando así mayor vegetación. A consecuencia de esto, estos tipos de bosques presentan mayor vegetación que un bosque de coníferas. Asimismo, podemos encontrar otros beneficios como el ciclo de nutrientes, las funciones de los ecosistemas, como les estaba mencionando, el ecosistema de los insectos y también la regulación del clima y los microclimas. Estos tipos de árboles se pueden dar diferentes tipos de uso. Recordemos así que estos bosques son de mayor densidad, siendo este el 25%, el cual equivale a 2.818.253 hectáreas. Entre las utilidades más comunes que se pueden presentar en este tipo de árboles es la leña, ya que en condiciones en donde el árbol comienza a resguardarse, comienza a botar no solo las hojas, sino también ciertas proporciones de ellos, como las ramas, y es las que se utilizan para leña. Y también la mayoría de las especies de estos tipos de árboles no son muy buenos como las coníferas en condiciones de madera. Esto es por requerimiento de los madereros y de los estilistas de madera. Es por ello que estos tipos de árboles se utilizan más como adornos o bien para conservaciones, es decir, entre los lugares donde se presenta mayor temperatura se utiliza como sombra o barreras a sí mismo. Además se utiliza para ayudar al suelo para la elaboración de fertilizantes, como bien se menciona la brosa. Bueno, ahora para iniciar con el manejo de los renuevos y resalvos se tiene que tener de importancia que para el manejo y gestión del recurso forestal en Guatemala existen dos instituciones gubernamentales, las cuales la primera podemos encontrar que es el INAH, la cual fue creada a partir de la ley forestal, la cual es la encargada de velar por las áreas de bosques las cuales están fuera de
áreas protegidas, y por otra parte está el CONAP, el cual vela por las zonas de áreas protegidas, donde busca organizar de una mejor manera el uso de los recursos naturales que se encuentran dentro de estas áreas. Ahora comenzando ya con el manejo de renuevos y rezagos, tenemos que comenzar con el manejo de los renuevos y rezagos en las especies latifoliadas. Es una práctica de mucha importancia para la silvicultura. Esto ya que estos nuevos brotes que se generan ayudan al crecimiento de los bosques. Estos brotes se pueden generar después de una perturbación ya sea mínima o fuerte. Entre estas perturbaciones podemos encontrar las podas que se les realizan a los árboles, los incendios forestales, que sería una perturbación intensa, también la tala de los árboles y más de alguna práctica que se le realice. Se tiene que tener en consideración que la composición, la calidad y la continuidad de una masa forestal va a depender de la regeneración que se tenga en dicho bosque, y esta regeneración se crea con prácticas de manejo en los bosques. Ahora, un renuevo se le puede denominar a un brote el cual va a surgir de una yema lateral. Esto después, como ya lo mencioné, de que se ha realizado alguna perturbación en dicho árbol, ya sea de forma directa de parte del hombre o indirecta, ya sea por una causa natural. Entre las prácticas más comunes que se tiene para el manejo de los renuevos encontramos la regeneración natural, la tala de selección y la poda, donde la regeneración natural es donde los renuevos van a crecer de una manera natural sin la intervención del hombre. Solo el hombre con arma tiene intervención en el monitoreo de estas, no tiene interacción en realizando cortes ni nada. Esta regeneración natural en los renuevos se deja cuando en dicho bosque de latifoliadas no se tiene un objetivo como es la comercialización de estas maderas, sino que se deja únicamente para crear biodiversidad, creando mayor masa forestal. La siguiente práctica es la tala de selección, donde se eliminan los renuevos, los cuales son categorizados de mala calidad o que no benefician al árbol. Esto con el objetivo principal de que los otros renuevos de buena calidad se logren crecer y que se desarrollen de una mejor manera, ya que estos renuevos, ya sea que sean afectados por alguna enfermedad, estén causando algún daño al renuevo sano. Por otra parte se tiene la poda. En esta práctica o este manejo se realiza cuando el objetivo de quienes están cuidando el bosque es un objetivo comercial sobre la especie, ya que realizan podas de los renuevos para evitar que el árbol presente bifurcaciones, ya que se busca que el crecimiento sea recto, y con este crecimiento se logre aprovechar de una mejor manera completamente el árbol.
Ahora, por otra parte, se tiene que es un resalvo. El resalvo igualmente es un brote, pero a diferencia del otro, este va a emerger de la base del tallo, del árbol. Y estos resalvos se presentan principalmente después de perturbaciones grandes, como lo son los incendios forestales o las talas excesivas y desmedidas. Entre las prácticas más comunes se tiene la reforestación, el control de malezas y el monitoreo. La reforestación, como sabemos, se realiza después de un incendio o una perturbación grave. Esto buscando ayudar a que el bosque, el cual sufrió el daño, vuelva a crecer a la intensidad que tenía antes. Los renuevos se tienen que cuidar muy bien para que nuevamente la población de árboles vuelva a crecer en estos bosques. El control de maleza se hace principalmente para que los resalvos logren un mejor desarrollo, ya que en ocasiones estos llegan a competir contra la maleza existente alrededor, y como se está intentando tener prácticas de manejo sobre el bosque, entonces se busca que el bosque vuelva a que tenga esa regeneración, y entonces se tiene que controlar de una mejor manera las malezas para que los resalvos logren un buen desarrollo. Ya por último, entre las prácticas que se tienen para los resalvos son el monitoreo de estos, donde se supervisa el crecimiento y desarrollo de cada uno. También se tiene como manejo la poda de resalvos, los cuales están creciendo de una forma no muy común, como se puede encontrar, que a veces se comienzan a torcer por diferentes factores. Entonces el monitoreo se aplica para que las personas que estén teniendo el manejo tengan en consideración criterios como esos de cuándo realizar podas, o si ya se debe realizar una poda sobre resalvos los cuales son defectuosos. Ahora se tiene la diferencia entre renuevos y resalvos. La principal es que el origen de cada uno de estos, donde los renuevos van a surgir de una yema lateral, y con los resalvos van a surgir únicamente de la base del tallo, o sea, después de que tuvo un corte, como puede ser una poda de regeneración o una tala. Ahora los efectos de competencia entre renuevos y resalvos. La primera competencia que se tiene y la más visible es la competencia de nutrientes, ya que estos pueden llegar a competir unos contra otros buscando su crecimiento y desarrollo. Entonces se tiene que controlar dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar, si se busca fortalecer a los renuevos o a los resalvos. También se encuentran las especies indeseables, como lo son las malezas, las cuales llegan a afectar a ambos. También la vulnerabilidad de las enfermedades, esto a causa de las podas que se les puede realizar a los árboles, ya que al realizar una poda se realizan heridas en las partes de los árboles, y al no tener un buen control se puede llegar a generar alguna enfermedad. También la necesidad del manejo. Esto va a depender del objetivo que se tenga sobre el bosque, si es únicamente para conservación o es para explotación del bosque. También el impacto en el ciclo de nutrientes, como se había indicado, que es igual a la competencia.
y que se puede tener un crecimiento desigual debido a esta competencia de nutrientes. Ahora los renuevos y resalvos en un árbol latifoliado, estos, como ya lo había indicado al inicio, son muy importantes para la regeneración de los bosques. Esto después de que estos sufran perturbaciones. Se tiene que tener un manejo para que logren su correcto desarrollo. Bueno, compañeros, ¿qué tiene que ver aquí los latifoliados con los resalvos y no en las coníferas? Pues básicamente los resalvos y los renuevos se presentan en las latifoliados, ya que por ejemplo si vamos a talar un árbol de conífera, este no va a presentar resalvos ni va a tener brotes en la base del tallo. Sin embargo, estas sí van a tener brotes en semillas, pero sin embargo aquí en los bosques latifoliados, que sería un árbol latifoliado, sí presentará yemas latentes, que es lo que lo quiero introducir en este momento. Aquí como ingenieros agrónomos ya deberíamos de entender sobre la anatomía y la fisiología de las plantas. En este caso voy a tratar sobre la anatomía de los árboles latifoliados, ya que es un tema importante a tratar en cuanto a los renuevos y los resalvos. Primeramente, considerando la anatomía del árbol latifoliado, como bien podemos tomar ejemplos de un arbusto, sería en este caso un durazno, o también la manzana, o también la ciruela. Cuando los árboles empiezan a botar sus hojas, aquí en la base del pedúnculo es que sucede esta acción, y aquí se le llama la abscisión foliar. La abscisión foliar es básicamente lo que se puede observar aquí, compañeros, que es en la base del pedúnculo, donde ciertas enzimas comienzan a elaborarse. La producción de estas enzimas se caracteriza en responder a los estímulos de la planta. Por ejemplo, estos estímulos son exteriores, dígase exteriores a la temperatura, a la cantidad de luz o bien la presencia de heladas. Una vez en presencia de heladas, tomemos esta situación, la planta comienza a producir hormonas y enzimas, las cuales comienzan a elaborar, por ejemplo, el sellado de heridas, que son enzimas en sí, y la absorción del pedúnculo, que es el bote de las hojas. Obviamente que el árbol va a tener consideraciones a las siguientes estaciones del año. Es por ello que el árbol también produce las yemas axilares, que son las yemas en latencia. Primeramente, además de ello, tenemos que considerar al árbol en el caso del resalvo. Por ejemplo, aquí en los resalvos, las yemas latentes. Para la caracterización de los resalvos en cuanto a los árboles, estos se pueden presentar tanto en los tallos como también en las raíces. Esto debido a que presenta en los tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos aquí son la clave para que se pueda surgir el resalvo y los renuevos. Bueno, las yemas obviamente van a estar en estado de dormancia, y en estímulos de la planta es que se van a poder comenzar a crecer los resalvos y los renuevos. El principal agente aquí que promueve los resalvos y los renuevos es el tejido meristemático. Hay dos tipos de tejido meristemático, el tejido apical y el tejido lateral. El que toma acción aquí en los árboles latifoliados es el tejido apical, ya que el tejido lateral tiene la función de engrosar el tallo o engrosar las raíces. Sin embargo, el tejido lateral apical es el que promueve la elongación de las raíces y, por supuesto, la elongación de las yemas. En este caso serían los tan conocidos resalvos y los renuevos. Consideremos aquí que los resalvos se presentan en las bases y en las raíces, no únicamente en las bases. Obviamente que aquí, para que esto suceda, tiene que haber un estrés, ya sea por ejemplo una tala o alguna poda extrema.
Y ya en el caso de los renuevos, el estrés puede ser una poda, pero no necesariamente tiene que ser tan superficial como en el caso de los renuevos. Resalto. En cuanto a la anatomía de la planta, aquí tenemos que considerar las elaborados de las árboles. Por ejemplo, aquí tenemos un corte de un tallo. Obviamente aquí podemos observar el xilema, el poema y entre otros tejidos como el parénquima. Ahora bien, el árbol a considerar tiene que absorber tanta energía como también elementos como bien puede ser el agua y las sales. El transporte de los minerales en cuanto al árbol, no es tan consumidor de energía, sino que es solo poco y eso se debe al inicio. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un árbol y las hierbas, las que no se elongan tanto? La diferencia está en el sistema vascular de transporte, en este caso de transporte de sales y transporte de agua. En cuanto al árbol, sí tiene un sistema vascular de transporte, que es el xilema y el floema. Para que el árbol se pueda elongar, tiene que usar de estos transportes. En el caso del agua, el árbol utiliza el xilema, y en cuanto a la fotosíntesis, los elaborados y tanto las feromonas, utiliza el floema. Para hacer esta movilidad del agua, tiene que hacer el uso de energía. La primera es la absorción de minerales, seguidamente del agua, pero del agua tiene que ser por un proceso de osmosis. Este proceso se da gracias a que las raíces han absorbido grandes cantidades de sales, las cuales las almacenan en las raíces, y como conocemos, el transporte de la osmosis es de moverse a un lugar de menos concentración de sal a otro lugar de mayor concentración de sal. Y en este caso sería el de mayor concentración de sal, las raíces. Por ende, la movilidad del agua, tanto del suelo a la raíz, es un movimiento de osmosis. Seguidamente está la cohesión y la capilaridad. La capilaridad se da, por ejemplo, en cuanto al movimiento del agua, tanto de las raíces al árbol y progresivamente a las hojas. La definición de capilaridad se define como un pelo, ya que el pelo es de anchura muy corta. Entonces, a mayor corto la anchura, como ejemplo tenemos el xilema y el floema, el agua tendrá a subir con mayor facilidad. Es por eso que se le denomina capilaridad a este fenómeno. Asimismo, tenemos las hormonas. Las hormonas se movilizan tanto en floema y en xilema. Las hormonas son los estímulos, ¿verdad?, que la planta debe de tener. Por ejemplo, las hormonas se pueden producir tanto en el ápice de las plantas o también en las raíces. Estas hormonas se movilizan por toda la planta y el cual pueden ayudar a las proteínas, que en este caso serían a las enzimas, a fabricar el tal llamado de las yemas latentes y activarlas, o bien reducir, hacer la abscisión foliar. Esas son las peculiaridades de las hormonas y de las enzimas, que en este caso, para que las hojas se caigan del árbol, tienen que actuar más las enzimas que las hormonas. Obviamente que para las enzimas tiene que haber una transcripción, una traducción y una modificación de formación. Asimismo, en la formación de las hormonas, estas tienen que ver síntesis. Hablemos de síntesis en la elaboración, como por ejemplo tenemos las hormonas entre auxinas, las giberinas y las citokininas. Tomemos ejemplos como las auxinas. Estas auxinas se elaboran en el ápice de las plantas. Seguidamente, el transporte, como anteriormente se los indiqué, debe de ser movilizado en la planta para poder controlar sus estímulos y, por ejemplo, ayudar a que se elaboren los renuevos y los resalvos. Finalmente, tenemos el agua y las sales. Como anteriormente les mencioné, que eso es un principal fuente de energía para que las plantas puedan almacenarlos
para este caso de los renuevos y los resalvos, en el caso de tomemos ejemplo el liquidama, los tiene que almacenar y obviamente que tiene que movilizarlo dentro de la planta. Ya para finalizar la exposición, se tiene que resaltar la importancia de la cultura con relación al cuidado de los bosques y la importancia que existe de las diferentes culturas con este tema. Para iniciar se tiene que en Guatemala confluyen los bosques y los pueblos indígenas, comenzando porque Guatemala proviene de una lengua indígena, la cual significa tierra de árboles. Entonces, como que las culturas tienen esa parte de que le tienen mucho respeto a los bosques o a las partes como las montañas y cosas así. Pero también hay que resaltar que no solamente a esto, sino que también le guardan respeto o cierta veneración a las tierras, a los cerros, a la naturaleza, como ya les había indicado. Entonces, actualmente los pueblos y comunidades indígenas, las cuales son locales de Guatemala, comienzan a jugar un papel importante en la conservación y cuidado de los bosques, ya que estos han comprendido la importancia de estas áreas y entonces le han prestado como que más atención, relacionándolo con los valores. El INAH ha comenzado a interactuar con estas comunidades, esto para llegar a generar mejores técnicas de conservación y manejo de estos bosques, ya que las comunidades indígenas a veces desconocen en cuánto tiempo logra regenerarse un bosque, datos así, y de parte del INAH o de instituciones las cuales tienen como objetivo eso de restablecer y renovar bosques, logran apoyar a las comunidades indígenas, ya que estas logran prestar bastante ayuda a la hora de reforestaciones. Y como ellos también tienen esa cultura de tenerle respeto hacia la naturaleza, entonces como que en ellos mismos y por influencia de su cultura comienzan a apoyar a las instituciones. Pero se ha visto que en ocasiones empresas privadas como que llegan a tener, se podría decir, faltas de respeto hacia estas comunidades, ya que les comienzan a dar indicaciones sobre ciertas técnicas, las cuales no van a beneficiar a la comunidad, sino que únicamente a la empresa. Digamos, les pueden decir que van a realizar talas de árboles ya que estos no son útiles, cuando en realidad estos árboles son como que los mejores que tiene dicho bosque, siendo así el aprovechamiento desmedido que puede llegar a causar a algunas empresas. Pero hay otras empresas que son como que más enfocadas en el desarrollo de las comunidades, las cuales les ayudan y les apoyan en enseñarles técnicas de manejo y conservación, lo que generan estas empresas a través de la comercialización de estos recursos forestales, cierta cifra les queda a las comunidades para su desarrollo. Entonces, como que
Entonces, la importancia de las comunidades indígenas se ha venido incrementando en los últimos tiempos. Hay artículos que ha sacado el INAP donde indica que las poblaciones, el impacto de las comunidades indígenas sobre los bosques, ya que a veces estos desconocen cómo se pueden conservar, y estos causan a veces incendios los cuales no son intencionales, y por la falta de información no saben cómo controlar dichos incendios y provocan la pérdida casi parcial de bosques de gran importancia para la conservación de los bosques en Guatemala. Solamente. Gracias.